Entonces decíamos que con ninguna otra nación él hizo así, a ninguna otra nación le dio sus mandamientos. Eso es muy importante entender, porque como lo hemos ido estudiando, de entre todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Que la Escritura nos habla de 70 naciones, ¿ya? Las que son las naciones principales, ¿cierto? Sabemos que después con los años se han ido dividiendo, derivando en otras, pero originalmente los 70 hijos, ¿cierto? Que vienen de Noé, ¿cierto? A través de Sem, Cam y Jafet, son las naciones que poblaron la tierra. Pero de entre esas naciones, él se escogió a Abraham para formar una nueva nación. Y es con esa nación con la cual hizo un pacto, con la cual, ¿cierto? Él le entregó sus mandamientos, ¿ya? Eso es súper importante porque eso va a ser la base y en el fondo de ahí va a derivar la profecía más importante de la Escritura, que lo vamos a estar también viendo en esta porción que se llama Y él vivió, ¿ya? Hablando de Jacob, Vayehi, que significa Y él vivió. Y esta porción nosotros la tenemos desde Génesis 47-28 hasta el 50-26, que es lo último, los últimos capítulos, ¿cierto? La última paracha de Génesis, y es los últimos capítulos que vamos a estar viendo. O sea, hoy día vamos a estar terminando la lectura y en parte también el estudio del libro de Bereshit, o en principio, Génesis. Amén. Y vamos entonces a leer y vamos a pedir entonces que hay varias lecturas, así que vamos a comenzar aquí, avanzando desde mi derecha. Vamos a leer primero la porción. Vamos a estar viendo la segunda aliyá, ¿ya? El año pasado revisamos la aliyá, o el antepasado más bien, porque el año pasado parece que no vimos esta porción, pero el año antepasado en la grabación está la aliyá número 1, ¿ya? Así que ahora vamos con la número 2. ¿Amén? A ver, comenzamos. Génesis 48, versículo 10 hasta el 12. Amén. Los ojos de Israel estaban oscurecidos por la vejez y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Dijo Israel a José: no contaba con ver tu rostro, pero he aquí, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José se le levantó de la rodilla y se postró con su rostro a tierra. Amén. Después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra, lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se les acercó. Pero Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos. Y bendijo a José diciendo: acá en los días, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Está Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Amén. Amén. Hasta ahí entonces tenemos lo que es esta aliyá, pocos versículos, pero aquí vamos a entrar, ¿cierto? Como le decía, en la profecía es la principal, ¿ya? De toda la escritura. Amén. Entonces el resumen sería: los ojos de Israel están muy débiles por la vejez. Por eso Yosef le acerca a sus dos hijos. Jacob los besa y los abraza y dice: nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha permitido ver también a tu simiente, a tu descendencia. Entonces Yosef los toma de sus rodillas y se inclina con su rostro en tierra. Luego Yosef acerca a los dos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda. Pero Israel cruza sus manos y pone su derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, el primogénito, y los bendice. Amén. Amén. Sí. Entonces ese es el resumen de lo que tenemos. Ahí sí. Entonces ahí tenemos este episodio
en un momento importante, clave de la vida de Jacob. Amén. Donde viene Joseph con sus 2 hijos, ¿ya? Y las palabras que se van a decir en estos pasajes son claves también en esta profecía. Entonces dice, y los ojos de Israel estaban oscurecidos por la vejez y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Entonces acá vemos un poco ese pasaje que quizás muchas veces nosotros cantamos cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, amén. Y quizás la verdad yo les digo, hermanos, sinceramente yo no entendía la letra, no entendía realmente lo que significaba. Yo decía, sí, en realidad el Señor nos libró, estábamos esclavos, estábamos cautivos, y ahora, cierto, Él nos libró. ¿Ah? Pero en realidad ese canto es un cántico profético que tiene que ver con los cautivos o todos aquellos, ¿cierto?, que tienen que ver con la casa de Israel, ¿cierto?, la casa de Efraín, que fueron en cautiverio. Y ese cautiverio los hizo perderse literalmente, apartarse hasta los días de hoy. Hoy día esas tribus todavía no regresan. Amén. Entonces dice, cuando hiciere volver la cautividad, o sea, cuando haga volver a los cautivos, seremos como los que sueñan. Amén. Entonces es una profecía que todavía está por cumplirse, ¿ya? Porque literalmente tienen que volver y tenemos que volver a la tierra. Entonces en este pasaje lo que estamos viendo es que, ¿qué es lo que está ocurriendo proféticamente? Jacob está recibiendo a quienes, a Efraín y Manasés, que representan, ¿cierto?, la tribu que después va a liderar Efraín, que va a ser toda la casa de Israel, 10 tribus, ¿ya?, las cuales proféticamente van a tener que regresar. Estas palabras y este momento se está aconteciendo mucho antes de que Israel quedara como esclavo en Egipto. En ese momento estaban como libres, estaban conviviendo como un pueblo, ¿cierto?, que mutuamente también quizás se apoyaban, ¿ya? Y estaban viviendo en paz, estaban viviendo muy bien en Egipto, en la tierra de Gosén, pero esta profecía se está dando muchos años antes de que incluso fueran llevados, fueran ya tratados como esclavos. Entonces aquí vemos este acontecimiento profético. Dice, Joseph se los acercó a Jacob. El acercamiento, ¿cierto?, al judaísmo e Israel de los hijos de Ben Yosef en los últimos tiempos no está hecho bajo la dirección de los rabinos que niegan a Yeshua, sino bajo la dirección de Yeshua HaMashiach. Amén. Yosef representa a Yeshua, ¿ya? Es una figura, es un tipo del Mesías, es un tipo de Cristo, ¿ya? Entonces es Yosef quien acerca a sus hijos a Jacob. Amén. Es así también como nosotros nos hemos acercado también a las raíces hebreas. Amén. Ahora, hay personas que niegan a Yeshua con el fin de obtener aceptación dentro del judaísmo tradicional u ortodoxo, ¿ya? Y hacer aliyá a Israel, o sea, acercarse, ascender y llegar a, digamos, a Israel en forma reconocido como nacionalidad, ¿ya? Ellos han salido de lo que enseña la Torá para estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que el judaísmo ortodoxo, ellos no reconocen, no aceptan que Yeshua, Jesús, no es el Mesías, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay muchas personas que antes eran creyentes en Jesús, creyentes en Yeshua, y se han acercado, ¿cierto?, en este caso, a lo que sería el judaísmo de Yeshua, ¿ya?, o a las bases hebreas, judías, ¿cierto?, pero finalmente han terminado alejándose de Yeshua, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esto de conocer las raíces de la Escritura hay un movimiento fuerte, ¿cierto?, que va dejando a Yeshua de lado, porque ellos al ser ortodoxos no reconocen al Mesías. Entonces las personas que se acercan teniendo a Yeshua, teniendo al Mesías, teniendo a Cristo, ¿cierto?, a Jesucristo, y buscando las raíces hebreas, la cultura hebrea, ¿cierto?, que era lo que practicaba el Señor, se fueron alejando.
¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es importante entender? Es que Yeshua nos acerca a las raíces hebreas, pero él nunca puede perderse en todo esto. ¿Ah? Entonces, ahí donde tenemos que siempre entender ese equilibrio y entender, ¿cierto?, de que estas son dos cosas que nosotros tenemos que tener: nuestra fe en Yeshua, el testimonio de Yeshua en nuestra vida y los mandamientos de Dios. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nos hemos acercado a entender y a recibir los mandamientos de Dios, pero jamás dejar a nuestro Señor. Amén. Porque precisamente Yeshua es el que nos acerca a los mandamientos. Amén. Es el que viene a enseñarnos los mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Según la Torá, Yosef es el que acerca a sus hijos a Israel en los últimos tiempos. Eso también es profético. ¿A dónde nos hemos acercado nosotros? A Israel, ¿cierto? Israel es la figura de Jacob. Proféticamente, Jesús, Yeshua, está acercando a sus hijos, ¿cierto?, que nacieron en Egipto, que probablemente se veían como egipcios, ¿ya?, porque vivían en Egipto, pero los está acercando a Jacob, a Israel. Es lo mismo que está haciendo el Señor, nos está acercando a Israel en estos últimos tiempos, ¿ya? No Yehudá. Solo el movimiento dirigido por Yeshua resultará en el cumplimiento de estas profecías. Los que buscan el reconocimiento de los hombres serán avergonzados. El que busca ser dirigido por Yeshua llegará a Israel y será abrazado y besado. Amén. Entonces, es importante que este acercamiento, ¿cierto?, es a Israel, a Jacob. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Yeshua se va a acercar a Judá de una manera también especial. No sé si se dan cuenta, son dos tipos de acercamiento. Yeshua se acerca a Judá por un lado y tiene un trato con él, pero Yeshua acerca a sus hijos a Israel, a Jacob. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que entender? Y esto es muy importante, que nosotros nos acercamos a Israel, pero también nos acercamos a nuestros hermanos de Judá. ¿Ya? Pero no es la cobertura de Judá la que nosotros recibimos. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? De que muchos que se acercan a buscar también de las raíces hebreas se terminan sujetando a Judá. Y tienen que hacer todo lo que ahora Judá dice. Y es lo mismo que en otro tiempo nosotros nos sujetábamos a un pastor, a un apóstol o a una iglesia cristiana y teníamos que hacer todo lo que ellos nos decían. Entonces es importante porque muchos de nuestros hermanos que se han acercado a Israel terminan sometiéndose a Judá. Y Judá les hace hacer todo lo que ellos hacen. Y no todo lo que hace Judá, nuestro hermano, está bien. Porque si nosotros hemos salido de un sistema cristiano romano donde había mucho paganismo e idolatría, nuestros hermanos también tienen paganismo e idolatría de Babilonia. Entonces hay que ser bien claro en esto. ¿Ya? Es muy importante, por eso, caminar con mucha sabiduría, caminar, ¿cierto?, con la Torá, y nada de lo que no esté en la Torá nosotros debemos tomar. Tenemos que tomar las cosas con mucho cuidado. Es mejor no tomar algo que no entendemos, que no sabemos, a meternos en algo que después nos damos cuenta que está mal. Ahora, a todos nos puede pasar de que tomemos cosas porque esto es tan, queremos abrazar todo, queremos aprender, y cierto, y podemos incorporar cosas que no están bien de nuestros hermanos judíos. Amén. Entonces hay que entender esto. Son dos hermanos, pero los hermanos se están acercando al Padre. La cobertura, ¿cierto?, viene del Padre, no del hermano, aunque sea el hermano mayor. ¿Ya? Eso es importante entender, ¿ya? Para que siempre tengamos cuidado. Entonces dice, hay dos ejes principales en Israel. Dos ejes. Uno sería Yehudá, Judá, y Efraín, que son las dos casas, y eso lo hemos visto. Alrededor de estas dos tribus gira toda la historia de salvación, no solamente alrededor de los judíos, sino también alrededor de los descendientes de Efraín, que fueron totalmente asimilados entre los gentiles después de la invasión de Asiria,
de los asirios en el año 722 antes de la era cristiana o común. Efraín es la tribu más importante de las 10 tribus, es la tribu líder. Efraín es la tribu líder de José, ¿ya? Que constituyeron el reino del norte, también llamada la casa de Israel. Por eso Efraín representa el resto de las 10 tribus en los últimos tiempos. Efraín será reunido con Yehudá para ser un solo pueblo bajo el gobierno del Mesías. Entonces, nosotros estamos sujetos al Mesías. Y el Mesías nos acerca a Israel y por lo tanto a nuestro hermano Judá. Pero nosotros no nos colocamos bajo la cobertura de Judá, sino que estamos bajo la cobertura de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Y Yeshua va a tener su encuentro y su trato con el hermano mayor, que es Judá. Amén. Bien, por eso les digo, porque nosotros podemos tener buena relación con nuestros hermanos judíos y tenemos que tenerlas, por supuesto. Pero así como nosotros también teníamos cosas que no estaban bien, ellos también tienen cosas que no están bien. Nosotros no los vamos a ir a corregir a ellos, porque el Señor es el que tiene que corregirlos a ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos de las cosas que el Señor tiene que corregir en nosotros. ¿Ah? Porque el llamado de salir de Babilonia, pueblo mío, es un llamado no solamente para la casa de Israel o para nosotros, que veníamos del cristianismo. También es para ellos. ¿Ah? Porque ellos también cayeron en cautiverio bajo el imperio babilónico. Y cuando salieron de Babilonia, trajeron muchas cosas que no están bien. ¿Ah? Por ejemplo, había un dios babilónico que era Tamuz. Y hay uno de los meses del calendario judío que se llama Tamuz, pero la Biblia no le da nombres. ¿Te fijas? Entonces así hay muchas cosas, obviamente no voy a entrar en detalle, pero que nosotros también tenemos que tener cuidado. Si salimos de una, no entrar en otra. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener ese equilibrio y que el Espíritu Santo también nos dé discernimiento. Y menos como algunos, ¿cierto? Lamentablemente terminaron dejando a Yeshua. ¿Ah? Dejando a Yeshua, apartándose de él y metiéndose en el judaísmo ortodoxo. Entonces hay que tener cuidado. Finalmente son dos religiones y nosotros no estamos en religiones. Estamos buscando acercarnos a Israel, a nuestro Padre, pero ¿bajo quién? Bajo la dirección y cobertura de nuestro Mesías Yeshua, así como José acercó a sus hijos a su Padre. ¿Amén? Ahí está la figura. ¿Ven? Bien, vamos a seguir leyendo, no sé quién, hermana Mónica, entonces, si puede leer allí y ahí continuamos con los demás hermanos. Vamos a leer, perdón, antes, esta profecía es súper importante, ¿ya? Porque esta profecía nos habla de lo que decía el eje central del cumplimiento de las Escrituras. ¿Amén? Y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no dirás qué quieres significar con eso? Di así, Adonai, he aquí, yo tomo el palo de José que está en el palo de Efraín, los hijos de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, que será uno en mi mano. Los palos sobre los que digas que tocar con tu mano delante de vosotros. Y le dirás, así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de las naciones donde fueron, y los escogeré de todas partes, y los traeré en su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán naciones y serán divididos en dos reinos. Y se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, y los salvaré de todas sus rebeliones,
con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo. Y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y guardarán mi estatuto y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré para ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santificó a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Amén. Amén. Este pasaje de Ezequiel es muy importante entenderlo, ¿cierto? Y ahí puse una fotito, ¿ya? Que representa lo que está hablando el profeta. Ya habla de dos varas, o dos palos, ¿ya? Que cada uno tiene, ¿cierto? Y representa las dos casas. Y en ella escribe el nombre del líder, ¿cierto? De la tribu líder de esa casa, para Judá y para Efraín. Esas son las dos tribus líderes, ¿ya? Y por lo tanto la profecía dice de que ellos van a ser unidos en una sola mano, ¿cierto? Como un solo palo, ¿ves? En una sola vara. Y pondrá sobre ellos a un rey, así como David, ¿ya? Y pondrá su santuario finalmente entre ellos. Lo otro importante que dice que los va a reunir de entre todas las naciones a las cuales los esparcí, ¿ya? Y es por eso que es importante que esa reunión final viene cuando nuestro Mesías regrese. Esa reunión ocurre allí. Allí las dos casas se unen finalmente. Este es un tiempo de acercamiento con Judá, pero no es la unión todavía con Judá. Porque el trato de nuestro Señor, del Mesías, para con Judá es distinto al que está teniendo con nosotros, ¿ya? Él también tiene que limpiar a Judá, así como está limpiándonos a nosotros, ¿ya? Entonces eso es bien importante comprender, ¿ya? Para que no nosotros no podamos confundir. Ahora, la parábola, ¿cierto? La hermosa parábola del hijo pródigo, que todos la conocemos, precisamente habla de los dos hermanos, habla de las dos casas. El hermano mayor, ¿a quién representa? La casa de Judá, líder Judá. Y el hermano menor representa la casa de Israel, ¿cierto? A Efraín. Entonces, eso está en Lucas 15. Entonces se habla que el padre tiene dos hijos, el hijo mayor representa a los judíos que están cerca del Padre Celestial. El hijo menor representa a Efraín, el hijo menor de Jacob. Él es que es cabeza de las 10 tribus que salió a los gentiles y desperdició su herencia israelita. Ahora está volviendo a casa, pero el hijo mayor, el judío, no quiere recibirlo. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Dijo, yo estoy aquí, guardando tus mandamientos, mi hermano se va, hace lo que quiere, pierde todo, después regresa, ay, le hacen fiesta, ay, le sacrifican un corderito, ¿ah? Le hacen regalo para encima. Y yo aquí ni siquiera me he tomado un cabrito para comerlo con mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Problemas con los hermanos, ¿o no? Y es un poco el conflicto que también de repente hay. O sea, hay un acercamiento, pero Judá también no mira bien a su hermano porque este viene recién llegando. Él dice, nosotros estudiamos la Torá desde que nacimos. ¿Ah? A nosotros nacimos, nos circuncidaron al 8º día, hemos cumplido, y etcétera, etcétera. Y este viene llegando, viene hablando del Mesías. ¿Ah? Entonces hay problemas muchas veces. ¿Ya? Ahora, que dice, claro, dice, ahora está volviendo a casa, pero el hijo mayor, el judío, no quiere recibirlo porque está confesando a Yeshua como el Mesías de Israel. Eso es una ofensa a Israel, para los ortodoxos.
Dice, además tiene un montón de costumbres cristianas y paganas que huelen a cerdo. ¿Ah? Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? De los chanchitos. ¿Ah? Ahí estábamos. Pero el Señor nos sacó de ahí. Nos arrepentimos y el Padre nos limpió. Entonces, fíjense también cómo es esta mirada entre hermanos. ¿Ah? El hijo mayor no quiere entrar en la fiesta que el padre está dando por causa del regreso del hijo menor. ¿Amén? Recuerden, cuando el hijo menor regresa, se sacrifica un cordero, ¿ah? Que representa el sacrificio del Mesías. Entonces, esto es lo que ocurre. Ahora, esa situación está, pero también hay que ver que hay muchos, ¿cierto?, de Judá, principalmente de la tribu de Efraín, que sí están reconociendo a Yeshua como el Mesías, pero están calladitos, igual que Benjamín se quedó callado, ¿cierto?, con el arreglín con su hermano Yosef, ¿ah? Para que sucediera toda esa prueba la segunda prueba que vivieron. Entonces, pero es importante notar que no es el hijo menor que sale al hijo mayor para intentar de reconciliarse con él. ¿Amén? Eso es lo que les decía. El hijo menor se reconcilia con el padre. Es el padre que sale a hablar con el hijo mayor. No hay que someterse a las doctrinas antimesiánicas para ser aceptados dentro de Israel. Eso es lo que decía. Muchas personas finalmente han terminado poniendo a Yeshua en un lugar de hombre, un profeta más, como un Moisés, como un Elías, pero no el Mesías. ¿Ya? Eso es una doctrina antimesiánica. ¿Ya? Que en el fondo sí lo tienen, pero no lo tienen realmente en el lugar que corresponde. ¿Ya? Entonces muchas veces pasa eso. No hay que someterse a las doctrinas antimesiánicas para ser aceptados dentro de Israel. El Padre Celestial es el Dios de Israel. El que es parte de su familia también es parte de Israel y no necesita buscar el reconocimiento de los hombres. Yeshua será el Mesías de todo Israel y si estamos con él, se encargará de arreglar todos los asuntos nuestros conforme al plan divino. ¿Cómo vamos a dejar a Yeshua para ser aceptados por los hombres? ¿Amén? Entonces no podemos. Ahí, importante eso, porque muchos judíos que no reconocen al Mesías aceptan a los creyentes, los empiezan a enseñar, ¿cierto?, la Torá, pero finalmente de a poco los comienzan a alejar de Yeshua. ¿Ya? Y eso ya ha pasado, hermano. Entonces nosotros nunca podemos perder a Yeshua. Nunca. Y aprender la Torá conforme también nos enseña. Primera de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Amén? Entonces ahí también tenemos ambas cosas que la conversamos también, la estudiamos la semana pasada, que van unidas. ¿Ah? También dice la Escritura, cualquiera pues, y esto lo dice Yeshua, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? También dice, primera de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, HaMashiach, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, no es de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, cuando el apóstol Juan está hablando de esto, ya había un espíritu anticristo, había un espíritu antimesías, que en el fondo venía a desviar. Cualquier cosa que desvíe de la verdad es del anticristo, es un antimesías, porque lo único que busca es que Yeshua no esté en el lugar del Mesías, sino que lo pueda empezar a desplazar a un lugar inferior y finalmente a dejarlo por completo. ¿Ya? Entonces es importante este espíritu que también está operando hoy. También sigue diciendo el apóstol Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y Él es Dios. Amén. Esto se los comento, hermanos, yo sé que a lo mejor para algunos puede ser muy básico, ¿ya? Pero es algo que lamentablemente muchos creyentes que vienen con Jesús, que vienen con Yeshua a aprender de la Torah, finalmente terminan alejándose de Yeshua. Entonces ahí nunca podemos soltarnos de la mano de Él. ¿Ven? Que Él nos enseñe la Torah. Nunca tenemos que dejar de confesar al Hijo, porque el que no confiesa al Hijo también está negando al Padre. ¿Ven? Porque Yeshua dijo, yo y el Padre uno somos, es un ejad, es una unidad. No son dos distintos, no son dos separados, cada uno hace su... No, son un ejad, una unidad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Yeshua hizo visible al Dios invisible. ¿Amén? Así como dice Jorge, nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, Judá, nuestros hermanos judíos también van a ir al Padre a través de Yeshua. No van a poder ir de otra manera. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno llega, ¿cierto?, a la casa de Judá, claro, empezamos a aprender del Padre, el Padre, ¿cierto? Y es como que a veces la comunicación está directa con el Padre. Pero no es así. No podemos ir al Padre si no es por medio de Yeshua. Me suelto de Yeshua y no puedo llegar al Padre. Por más que yo crea que estoy haciendo bien al Padre, no lo estoy haciendo. ¿Ya? Y esto se ha visto, hermanos, para los que ya quizás llevan mucha gente que lleva muchos años se terminaron alejando de Yeshua. ¿Ya? ¿Qué sigue diciendo? Génesis 48:11. Y dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro, pero he aquí Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Jacob en un momento pensó que ya no vería más a José, ¿ah? Pero volvió a vivir cuando tuvo noticias de su hijo. Amén. Y no solamente lo vio a él, sino que también vio la descendencia. Y proféticamente Jacob, Israel, estaba mirando esa multitud que vendrían a través, ¿cierto?, de la simiente de Yosef, a través de Efraín y a través de toda la casa de Israel. Aquí dice, Israel no ha pensado que volverá a ver el rostro de Yeshua. La mayoría de los judíos creen todavía que Yeshua está muerto, pero no solo está vivo, está gobernando y tiene hijos entre los gentiles. Y en este tiempo va acercando esos hijos a Israel. El que no se está acercando a Israel en este tiempo no está dirigido por el Espíritu del Mesías. Entonces, qué importante, hermanos, una iglesia, un cristiano, un creyente que está en contra de Israel, está mal. Ese también es un espíritu anticristo. Es un espíritu de un falso Mesías, porque es el Mesías, es José, ¿cierto?, quien acercó a sus hijos a Israel. Entonces a nosotros el Espíritu Santo nos ha estado acercando también a Israel. No podemos negar a Israel. ¿Amén? ¿Por qué ahí menciona hijo de Yeshua? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace Yeshua es darnos cobertura a nosotros. ¿Cierto? La palabra dice que Él es cabeza de nosotros. Y también, si se recuerda en la parashá anterior, habló de que Faraón lo constituyó como padre de Faraón. ¿Por qué? Porque finalmente hay que entender esto. Padre e hijo son figuras en el mundo natural que tratan de explicarnos y de enseñarnos cómo es la figura divina o celestial. ¿Ya? Hay que entender de que por cosas que nosotros vemos y conocemos, Dios nos trata de hablar y de hacernos entender las cosas invisibles. Igual que el matrimonio. Él habla de que su relación con sus hijos, con su Israel, con su iglesia, es como una relación de matrimonio, donde Él es el esposo y nosotros la esposa. Pero son figuras que nosotros conocemos para tratar de entender cómo funcionan, ¿cierto?, las cosas espirituales de Dios. ¿Ya? Entonces no olvidemos que son figuras. Y por lo tanto, por eso también habla de que Yeshua habla de sus hijos, porque en el fondo Él también es nuestra cobertura, viene a ser como un padre para nosotros, aunque Él nos lleva al padre. Nunca antes se había mencionado, o sea, no me recuerdo que se mencionara hijos de Yeshua, ¿me entiendes? Claro. Porque Sí. él está como, él es como el camino, pero nuestro hermano.
al padre, ¿entiendes? Entonces por eso que ahora me llamó la atención es que se mencionara como hijos de Yeshua, porque hijo, claro. claro, lo que va a entender en el fondo que así como Yosef acercó a sus hijos, él está acercando a su descendencia. En ese sentido está hablando. Porque todo aquel, ¿cierto?, que es de la fe, en el fondo desciende de Yeshua. Y a través de él es incorporado a la familia espiritual, a Israel. Así que más o menos esa es como la figura que se va a entender. ¿Ah? Igual, por ejemplo, lo estoy hablando recién como esposa, también es cuando se refiere a una parte de la palabra a la novia. Claro, la novia es la esposa, correcto. Y acá se le llama novia Perdiste el macho. y en la otra se llama esposa. Pasa que culturalmente acá, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dos personas se comprometen, pasan a ser novios. Pero cuando se casan, esposos. ¿Ya? En la cultura hebrea, cuando se comprometen, ya son esposos. Y cuando ya consuman el matrimonio, siguen siendo esposos. Pero cambia, ¿cierto? Cambia ya la relación. ¿Ya? No está esa diferencia como en esta cultura occidental. Después sigue diciendo, entonces José se los retiró de las rodillas y se postró con su rostro a tierra. Los dos hijos de Yosef, que tenían ya casi más de 25 años en ese momento, fueron introducidos entre las rodillas de Jacob y luego retirados. Esto constituía un acto oficial de adopción, como si los dos hubiesen salido directamente de entre sus lomos. Así llegaron a ser legalmente sus hijos con plenos derechos dentro de Israel, al igual que Rubén y Simeón. Este acto impactó tanto a Yosef que se inclinó y adoró al Padre Celestial. Entonces ahí vemos un gesto donde los hijos de José pasan, ¿cierto?, a ser, son tomados por Jacob como sus propios hijos, ¿verdad? Pasan a ser recibidos como sus propios hijos y pasan a ser tribus, igual que los demás. O sea, fíjense en la legitimidad que les da Jacob. No es que ellos van a ser una tribu inferior, pasan a ser igual que Rubén y Simeón. Por lo tanto, pasan a tener los mismos derechos, ¿ya? Legalmente. Entonces, esa actitud del padre, ¿qué es lo que hace? Conmueve el corazón de Yosef y él se postra y adora a Elohim. Entonces vemos también que todos los que vienen a través de Yeshua son recibidos como hijos legítimos, ¿ya? Por eso la palabra dice, y coherederos juntamente también con Cristo. Por eso pasamos legalmente a recibir herencia, vamos a pasar a recibir tierra, vamos a pasar a recibir derechos, vamos a ser igual en el mismo nivel que los demás, ¿ah? Aun cuando estemos llegando al último. ¿Ah? Es lo mismo que pasa aquí. Ya estaban todos los demás hermanos instalados y ellos son recibidos al último, estos lo adoptaron al final, pero pasan a tener los mismos derechos que Rubén, que era el primogénito. Los versículos 9 al 12 muestran la adopción de estos hijos dentro de Israel, ¿ah? Proféticamente hablando Jacob, Israel. Y los versículos del 13 al 22 hablan de la bendición que estos dos hijos recibieron por su padre. Los hijos de Ben Yosef, que en este tiempo se van acercando a Israel, ¿cierto? Yeshua, en contexto de Ben Yosef, ¿cierto? Se van acercando a Israel. Dirigidos por el Mesías, serán introducidos en Israel y restablecidos como hijos con pleno derecho de herencia dentro de Israel. ¿Amén? Entonces eso es lo que les decía. Pasamos a tener nosotros el mismo derecho como hijos legítimos y también benefactores de una herencia. ¿Qué dice? Después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra y lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel y se los acercó. Dice, la palabra tomó hace alusión al momento de la boda entre el Mesías y su novia. Esta palabra se usa para el segundo paso del matrimonio hebreo, cuando el novio va a la casa de la novia y la toma para llevarla a la casa de su padre, donde se finaliza el acto matrimonial. ¿Ven? Hay una primera etapa entonces donde se comprometen a hacer un pacto, pero el esposo se va a preparar las cosas, ¿cierto? Enviarle regalos a la novia mientras la novia se prepara, pero ya está desposada, ya está comprometida, o sea, en el fondo legalmente ya está casada. Es también la situación que tenía Miriam o María.
con José. Y luego, cuando habla de la palabra tomar, ¿cierto? En hebreo, está haciendo el momento, alusión a ese momento entonces donde el marido llega y ya toma a su novia la viene a buscar para llevarla a su casa. Y esa es la misma figura que viene el Mesías a hacer. El Mesías viene, nos toma y nos lleva a su casa. ¿Amén? Esa misma figura se está dando allí. Dice, pero Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando los brazos. Entonces, José se los presenta, José pone a su hijo mayor a la izquierda para que su padre le quede a la derecha. Los ordena listo para que reciban la bendición. Manasés era el mayor, entonces José lo pone a su izquierda para que su padre quede a la derecha de su papá. Y a Efraín el menor lo pone a su derecha para que su padre le quede con la mano izquierda, porque el de la mano derecha era el mayor y era la primogenitura, y el menor recibía una bendición, pero no igual que la del mayor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Cruza las manos. Y ahí José, ¿qué está haciendo mi papá? Está viejito mi papá, ¿no? Él lo hace a propósito, ¿ya? La mano derecha representa al Mesías, que está a la diestra del Padre en las alturas. La mano del Mesías está sobre Efraín, aunque haya sido esparcido entre las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora. ¿Ven? Por eso siempre se habla de la derecha, de la diestra. Entonces Jacob cruza las manos o los brazos, ¿cierto? Los brazos cruzados forman la letra X, que en hebreo es la letra Tab, en el alfabeto hebreo arcaico, que fue el que Moshe usó para escribir la Torá. La Tab es la última letra del alfabeto hebreo y significa señal, sello, pacto. Yeshua dijo que él es la Aleph y la Tab, en Apocalipsis 22:13. Lo escriben en griego, pero él habló en hebreo. Cuando Yeshua habla en hebreo, así como le habló a Pablo. Le habló en hebreo y dijo, yo soy Yeshua, no le dijo, yo soy Jesús. Y por lo tanto, cuando él también en Apocalipsis dice, yo soy la Aleph y la Tab, bueno, y lo escriben en griego, escriben el alfa y la omega, ¿cierto? Porque traspasan a otro idioma la escritura. Pero Yeshua no está hablando en griego, está hablando en hebreo. Por lo tanto está diciendo, yo soy la Aleph y la Tab, el primero y el último, lo cual implica que el Mesías es el inicio y el final de la escritura dada en el cielo. ¿Bien? El propósito de la escritura, hermanos, es revelarnos a Yeshua y revelarnos el propósito que el Padre tiene para nosotros. Entonces ahí cuando él cruza las manos, está formando la letra Tab. El Mesías es la Tab, lo cual también significa que él va terminando la obra del Eterno. Él mismo es la señal y ha sellado el pacto entre el Eterno e Israel con su propia sangre. Así que lo que hubo entre Israel y los hijos de Yosef fue una de las señales del Mesías, que ha terminado la obra del Eterno. La X, la Tab. El Mesías Yeshua es la razón por la que los hijos nacidos en el mundo gentil pueden volver a casa y ser bendecidos por Israel. Entonces, como lo habíamos enseñado, gentiles no solamente es una persona extranjera, sino también aquellos que se alejaron y se fueron a las naciones y perdieron su identidad. La casa de Israel se dispersó, se fue lejos y perdió su identidad. Por lo tanto, también ellos son gentiles. Ahora, al volver a ser injertados, ¿cierto?, en el olivo natural, al volver a ser injertados en Israel, vuelven a tomar su identidad israelita y pasan a tener los mismos derechos legales. Ahí tenemos nosotros que la X es también el símbolo del madero, donde tuvo que morir el hijo de Yosef para reconciliar al mundo con el Padre. De esta manera vemos que entre el Padre y los hijos de Ben Yosef está la muerte del Mesías. Ese es el lugar de bendición para el mundo, ese es el lugar de reconciliación entre los hijos de Israel y el Eterno. Ese es el lugar de reconciliación entre el hombre y Dios. Entonces ahí también tenemos otra, puedo decir, coincidencia, diosidencia, de que precisamente Yeshua también es crucificado, formando una señal, ya que era la Tab, y que precisamente significa señal o pacto. Ahí la tenemos, ¿cierto?, en
Esa es la letra Tav, ¿ya? En el antiguo se escribía un poquito más inclinada, en el hebreo moderno ahora cambió, es así, ¿ya? En el paleohebreo, ahí está, ¿cierto? Como una cruz inclinada. En nuestro idioma es como una T. Y estos palos cruzados, señal, marca, monumento, pacto también. Entonces, por lo tanto, en esa figura, en hebreo está entregando Yeshua un mensaje. Jacob estaba ahí haciendo también el símbolo de la cruz, el símbolo de la Tav, ¿ah? Y después también, a través de Yeshua, con su muerte, está también indicando que él va a recibir también a todos sus hijos, a todos los que vienen a través de Yeshua, para ser adoptados por Israel. ¿Te das cuenta? Amén. Y Efesios 2, 16 al 18, que dice, y reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes son ambos? Las dos casas, ¿cierto? Porque nosotros antes pensábamos, Israel, los judíos. Pero Israel no son solamente los judíos. ¿Se da cuenta? Vean, a entender el contexto, Israel son dos hermanos. Israel son dos casas. Entonces, cuando está reconciliando a judíos y gentiles, a ambos, en el fondo es el hermano judío y el hermano gentil, el que era y se fue y vuelve. ¿Amén? Para reconciliar a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, por medio de la Tav, la señal del pacto renovado, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia. ¿Por qué había tanta enemistad entre judíos y samaritanos? Que no se veían, no se saludaban. Porque los samaritanos eran los que se habían alejado. Y por lo tanto, ya no tenían derechos y eran tratados como perros. ¿Ah? Todo el que fuera no tiene derecho. No tienen derecho a comer del pan, no tienen derecho a la promesa. ¿Me fijas? Porque ellos renegaron. ¿Me fijas? Entonces esa era la mirada que tenían los judíos, los samaritanos. Y es lo mismo. Dice, matando en ella la enemistad, y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven? ¿Se da cuenta ahora que los pasajes empiezan a tener un entendimiento mucho más claro? No como la idea que teníamos antes de que la iglesia cristiana, ¿cierto? Era uno y los judíos eran otros. O que Israel eran los judíos. Porque eso es mal entender. Israel no son los judíos. Israel es una nación que está compuesta por 12 tribus, divididas en dos casas. Entonces, ahora nosotros entendemos que nosotros éramos gentiles, apartados, alejados, no teníamos derecho a nada, pero hoy día nos hemos acercado por medio de Yeshua y ahora tenemos derecho al pacto, a los mandamientos, a las herencias, a las promesas, a la tierra, y a ser parte de Israel. Que dice Colosenses, y por medio de él, de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz, del pacto, de la señal. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. De él. ¿Ven? Y la bendición que le da Jacob a Efraín y Manasés. Y bendijo a José diciendo, a Elohim, en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, Ja Elohim me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Esta bendición, junto con la adoración sobre el bastón, son las únicas cosas que fueron destacadas de la vida del patriarca en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe.
Eso quedó registrado allí. ¿Qué fue tan especial en esta bendición? ¿Por qué este acto constituye una de las mayores obras de fe que se han producido en toda la historia humana? Toda la vida de Jacob había sido una lucha fuerte. 37 años de su vida pasó fuera de la tierra de la promesa. Allí nacieron todos sus hijos, menos uno. Jacob tuvo muchos peligros en su vida, y de todos estos peligros fue guardado, y en medio de sus luchas fue bendecido. Este mismo poder guardador y protector de Yahweh fue el que ahora se transmitió a los hijos adoptados. Aunque hayan nacido en Egipto, aunque se críen en un ambiente pagano de idolatría y de magia, aunque ellos sean expuestos a las presiones de sus enemigos no israelitas, Yahweh los va a guardar para no perder su identidad hebrea y puedan ser llamados por su nombre Israel. ¿Ven? Entonces, fíjense, hermano, a veces nosotros nos sentimos como cercano, pero lejano a la vez. O sea, si uno va a Israel, somos extranjeros. No tenemos ni siquiera derecho a comprar algo allá. Una tierra, nada. La única forma hoy día de ser reconocido en Israel es hacerse judío. Pero para hacerse judío hay que negar que Jesús es el Mesías, porque si no, no lo van a recibir. ¿Cómo conviven los dos judíos? ¿Cuáles dos judíos? Los mesiánicos. No, los mesiánicos, ahí, calladitos. Andan súper viola. Violita, y en realidad, si ellos igual se identifican y predican y hablan, pero los ortodoxos le hacen mal. Lo hacen mal, le quitan beneficios, los persiguen, los molestan. O sea, hay persecución entre ellos mismos. Eso no está regulado. En este gobierno. O sea, tienen sus derechos civiles y todo, pero religiosamente no tienen derechos. Así que igual hay una persecución a los que rechazan a samaritanos. Pero en ese tiempo. Sí, ¿no? Todos los judíos. ¿Ya? Por eso que Yeshua estuviera con un samaritano. Y él dijo, no vengo sino a buscar las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y él se instaló en Samaria. Yeshua hizo su ministerio en Galilea, en la región del Mar. Y allí vino a predicarle precisamente a ellos. Porque eran los otros hermanos. Por eso manda a sus discípulos primero a predicar a la casa de Israel. No vayan a las naciones, no vayan a los extranjeros. Vayan primero a la casa de Israel. Y después por eso lo envía, le dice, séanme testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué hasta lo último de la tierra? Porque ¿cuál es la profecía? Y los iba a traer eso desde lo último de la tierra donde los dispersé, desde allá los iba a traer. Por eso manda a Yeshua a sus discípulos, a sus 12, representando las 12 tribus, los manda hasta lo último de la tierra a predicar. Y por eso llegó el Evangelio. Si todo es profético, ¿eh? Amén. ¿Y qué decimos cuando termina de estudiar un libro? Hazak, venid Hasek, que dice esfuérzate, esfuérzate y seremos fortalecidos. Amén. Amén. Chaval, vamos en camino para allá. Camino al campo. Camino a la tierra prometida. Amén. Bien. Hermanos, preguntas, aportes. Pero como les decía, esto es la médula espinal, hermano, es la médula espinal de la profecía. O sea, cuando nosotros entendemos esto, que esto, hermano, un creyente de una iglesia, sea de cualquier religión, esto no lo entienden, esto no lo saben. En ninguna congregación lo conocen esto, no entienden esto medular, y como no se entiende, lamentablemente aparecen enseñanzas o doctrinas distintas
que lo único que hacen es traer una división o un reemplazo a Israel, porque la iglesia generalmente reemplaza a Israel. Muchos dicen que la iglesia se va al cielo y los judíos se quedan sufriendo en la tierra. ¿Ah? Porque hay doctrinas obviamente que se introdujeron y que obviamente al desconocer este fundamento de las dos casas de Israel, se desvían. Entonces es súper importante entender por qué, porque muchas iglesias dicen, no, nosotros somos gentiles, porque Pablo nos vino a predicar a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles, pero Pablo no era gentil. Pablo era un israelita de la tribu de Benjamín. Y él hablaba y enseñaba de la Torá. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para que dejemos de ser gentiles y ahora podamos tener parte en Israel. Y es por eso el versículo que decía que Dios no hizo un pacto con ninguna otra nación. Dios no hizo un pacto con ningún otro pueblo. El único pacto y el nuevo pacto lo hizo con la casa de Judá y la casa de Israel. Por lo tanto, si nosotros no entramos ni en Judá ni en Israel, hermano, estamos fuera. Por eso hoy día nosotros entendemos, por eso si alguien, hermanos cristianos, dice, no, yo, incluso muchos ahora con el asunto del conflicto de Israel, están en contra de Israel. Porque las redes sociales también, pobres palestinos, etcétera, etcétera, pero el problema es que los palestinos son víctimas de una guerra y un conflicto entre una nación y entre guerrilleros, extremistas, terroristas. ¿Fíjate? Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Colocar en contra de Israel. ¿Cierto? Entonces ahí es importante entender dónde estamos nosotros hoy día. Nosotros estamos siendo injertados a Israel. Esto no es una religión. Esto no se trata hoy día que somos del cristianismo, del judaísmo, no. Es un acercamiento a Israel. Porque fíjense que a quien nos acercamos es a Israel, no a Judá, aunque Judá es parte también de Israel. Por eso les decía, vamos a estar juntos en muchas cosas, pero somos dos hermanos distintos, que tienen su proceso y que el único momento en que vamos a estar completamente unidos va a ser cuando el Mesías regrese, porque Él nos va a limpiar. Entonces ya no es que esto se hace así, no, es que esto se hace así, porque un día usted va a ver, antes que le dé la palabra a la hermana Mónica, que a veces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo vamos a ver en estas fiestas que vamos a comenzar, de que Judá dice, no, esto lo celebramos tal día, y las casas de Israel, la raíz hebrea, dicen, no, este es otro día. Y Pablo sabía de eso, entonces dice, no contendamos, no peleemos por esto, ustedes lo celebramos aquí, esto lo celebran allá, pero cada uno está siguiendo un acercamiento que solamente cuando el Mesías llegue, que es la autoridad, va a decir, ustedes estaban mal, ustedes estaban bien, o los dos estaban mal, ¿ah? Corrección para los dos, y Él va a ordenar y va a corregir todo. ¿Por qué? Porque el judaísmo también ha eliminado evidencias y cosas para no hacerlas calzar a veces con el Mesías, con Yeshua. ¿Ya? Entonces, ahí es donde a veces nosotros vamos a ir caminando como, a veces vamos a estar juntos y a veces vamos a estar caminando en dos líneas. Pero ¿hacia dónde vamos los dos? Hacia el Mesías. Porque Él después nos va a enderezar. Por eso son dos palos, son dos varas que hoy día todavía no se juntan. ¿Eh? Tienen que juntarse en una sola mano. Y ahí va a ser una ley para todos. Vale. Para Mónica, no sé qué iba a consultar. Confirmar nomás que las dos casas de Israel, en Judá, con los judíos, en Israel están las tribus, ¿no es cierto? Sí. Eso nomás, eso para que confirmar. Sí, sí, correcto. Entonces, Actualmente... Pero porque dicen bien que las otras dos serían Israel. Claro, o sea, Israel es la nación. Israel es la nación conformada por 12 tribus. A grandes rasgos, en realidad son 13, pero siempre decimos 12, ¿ya? Y estas 12 tribus, ¿cierto?, son Israel. Actualmente, el Israel que tenemos, nacional, está conformado por 2 tribus, o 3, que son Judá, Benjamín y Leví. Parte de Leví, porque Leví estaba esparcido en todas las tribus. Entonces, cuando se divide la nación en 2,
Quedan Judá, Benjamín y parte de Leví. Ellos como están con el líder Judá, por eso se les llama judíos, ¿ya? Porque el líder es Judá. Y la casa de Israel, que serían las otras 10 tribus, más parte también de los levitas, son los llamados la casa de Israel con el líder Efraín. Entonces, por eso vemos de que esta bendición de Jacob sobre Efraín, ¿cierto? Lo coloca a él como líder de estas tribus. Entonces, ¿Israel hoy día está restaurado con las 12 tribus? No. Aunque se llaman Israel, siguen manteniendo, pero en el fondo el que está ahí solamente el hermano mayor. Porque el hijo pródigo en el fondo todavía no regresa. Viene de camino. Pero ¿qué tiene que llegar a la casa del Padre? ¿Amén? Entonces hay un acercamiento en esa palabra. ¿Amén? Bien, no sé si hay otra pregunta. Me llamó la atención la imagen que mostraste de la X, de la cruz. Sí. Porque, bueno, me acordé del gobierno, porque habían varias, me acuerdo en ese tiempo, no me acuerdo qué tipo de iglesia eran, pero algunas decían que Jesús había sido crucificado en una cruz, otros decían que había sido en un tronco, y otros que decían que había sido crucificado en una X. Eran formas de identificar de esa forma en ellos. Así que se me gusta una discusión sobre ese tema. Exacto. Por ejemplo, yo sé que los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz, él murió en un madero, en un palo vertical, incluso mencionan que fue así. Porque obviamente dentro de los símbolos antiguos y paganos hay como una cruz. No sé si han visto esa cruz egipcia que tiene como un manguito, como un anillo con una cruz. Ya. Bueno, ese símbolo en realidad es un símbolo de la fertilidad, que es el mismo símbolo que hay actualmente el día más moderno, que es el círculo con una crucecita, que es el símbolo de la mujer, ¿sí o no? ¿Ya? Y el símbolo del hombre es un circulito con una flecha. Bueno, ese símbolo en realidad es muy antiguo y en el fondo hace alusión a la fertilidad, ¿ya? Puede tener coincidencia, sí, no, pero en realidad lo que vemos en la cruz es, ¿ya? Ese es un símbolo antiguo de fertilidad en el fondo, que usted lo va a ver en la mano de algunas estatuas o geoglifos, ¿cierto? Ahí. Que es el nuevo símbolo de la fertilidad de hoy. Que de hecho, bajo el mandamiento de Dios, eso está en contra de la Torá. No debemos tener esos símbolos, eso está prohibido en la Torá. ¿Y qué pasa? De que coincide, entonces lo relacionan con ese símbolo, pero en realidad, cuando uno lo ve desde el hebreo, desde el entendimiento que ellos tenían, o sea, cuando Yeshua es levantado en el madero de la cruz, ellos están viendo una señal, están viendo un pacto, por eso hablan de pacto, señal, porque ellos están viendo en hebreo una tab. ¿Te fijas? Entonces ahí es distinta la mirada. Entonces hoy día no podemos negar de que efectivamente todo confluye. Los brazos de Jacob, la cruz y la señal de la tab con nuestro Mesías en su muerte, no es coincidencia. Todo eso realmente coincide con el entender hebreo. Entonces, Yeshua fue crucificado. Está la evidencia también. Y yo estaba pensando en todos estos judíos que han sido perseguidos en el mundo, estos son, ¿cuáles? Los de Israel, los que salieron a la nación, los que mató Hitler, todos los femicidios, todas esas cosas que han habido. Claro. Sí, ¿qué judíos? Estos son los judíos que serían en la casa de Israel. En la casa de Judá. En la casa de Judá. Que salieron. Claro, porque hay que, viendo la historia, también ellos fueron echados también de la tierra. Recuerden, en el 70, el templo destruido, Jerusalén arrasada, ¿cierto? Ahí el último bastión en Masada, ahí resistiendo, todos de alguna forma devastados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Los judíos tuvieron que huir, salir de la tierra. Y el imperio después
que vino el Imperio Otomano, ¿cierto? Se toma todo ese territorio, ahí entra el Islam, los otomanos, los musulmanes, ¿cierto? Y hasta el 1948, ¿cierto? Que se restaura el Estado de Israel a través de Inglaterra y todo ese tema, pero ¿qué pasa? De que muchos se dispersaron en Europa, También. en distintos lugares, O sea, muchos judíos también, o sea, hay muchos judíos dispersos, no solamente Israel está dispersa, Es que eso me no refiero. solamente la casa de Israel. Porque, por ejemplo, en una película, esa lista de Schindler, se mostraba que ellos hacían todos los rituales de sus oraciones, todas las cosas que ellos hacen en sí, Claro. el pueblo de Judá. Claro. Entonces, por eso a mí me entró la duda, porque en realidad igual hay harta gente dispersa, entonces. Sí. Hay dispersos tanto de Judá como de Israel. Sí. ¿Ya? Los judíos también se dispersaron en las naciones. Y de hecho, hay muchas culturas judías en las naciones. Y nosotros también tenemos mucha cultura judía en nuestra nación. La fiesta de las ramadas son los tabernáculos en el mismo periodo. O sea, hay muchas cosas que están, digamos, que son tradiciones judías, de la cultura judía, que están también en las naciones. Porque también hay dispersos de Judá. Y hasta ahora hay muchos en las naciones. Israel los quiere que vuelvan, quiere que regresen a Israel. Pero muchos no se quieren ir de las naciones porque Pero están muy bien. esos son los que dicen Son que judíos están, también. esos son los que dicen que compraron terreno, están en el sur, Sí, los bueno, judíos, muchos, claro. pero esos son que ahí yo me perdí un poco cuando tú dijiste que hay judíos que no son los de Israel, porque tienen igual todo su creencia, todos sus ritos y todas sus cosas, ¿cierto? Claro, Pero ellos no tienen al Mesías. claro. Sí, bueno. Entonces, cuando tú dices vamos a hacer todos llamados, o sea, hay varios tipos. O sea, están los de Israel que tienen raíces, De hecho, dentro están de los de Judá que no creen. del mismo judío hay distintas ramas, distintas facciones también que tienen distintas formas de proceder o de hacer. Por eso te digo, entonces hay una mezcla súper grande. Distintas tradiciones incluso. Claro, es grande la familia. Es grande la familia. Pero yo creo que es importante eso, que nosotros nos estamos acercando a Israel, y esta profecía de las dos casas nos ayuda a entender también las palabras, los versículos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que realmente nos hacen entender principalmente que nosotros somos Israel, y por eso también al entrar en pacto con nuestro Elohim, nosotros también nos corresponde guardar los mandamientos. Porque esa es una de las grandes diferencias que hay al decir la iglesia cristiana que somos gentiles y que la ley no es para nosotros, pero sí es para los judíos. Entonces ellos no están entendiendo a través de todo este contexto y todas estas profecías de que nosotros sí tenemos que acercarnos al Dios de Israel guardando sus mandamientos. Nos acercamos a través de Yeshua y pasamos también a ser parte de Israel. Y a través de la tribu líder que es Efraín. ¿Amén? Entonces, hermanos, si alguien quiere aportar, comentar algo, ¿alguien más? Bien, interesante, ¿cierto? Todo esto. Sí. Pastor, Sí, Jimenita. mi duda es en el tiempo, no sé, ya más adelante, pero hablamos claro, del pueblo de Israel y los que somos injertados, pero ¿en qué situación queda todo el pueblo musulmán que está viviendo dentro de Israel? Sabemos que en Apocalipsis después va a pasar ahí donde está el domo, que, que, que eso ya no va a existir más cuando, bueno, después se presenta el anticristo, etcétera, pero eh, ¿cómo se va a ir dando el del pueblo que pertenece ahí todavía, que está como en el medio? Los musulmanes, esa es mi pregunta. Sí, a ver, los musulmanes
¿cierto? Por lo que hemos comentado también ellos vienen de Ismael, ¿ya? Ismael. Ahora, ellos, Ismael no es Isaac, ¿te fijas? Y por lo tanto lo que viene por Isaac es la promesa de la herencia para Israel. Entonces, bien, también Ismael tiene promesas, pero no como parte de Israel. ¿Habría alguna posibilidad de que algún musulmán se convierta, ¿cierto?, a Yeshua el Mesías y guarde los mandamientos? Sí. Si eso sucede, él pasa a ser un israelita. O sea, un musulmán, así como un griego, como un italiano, como un chileno, como un canadiense, que reconoce que su Dios es el Dios de Israel y viene a través de Yeshua y guarda la Torá, pasa a ser un israelita. Pero si no, va a ser parte de otra nación. Porque hay que comprender de que las demás naciones van a seguir existiendo durante el milenio. Incluso cuando descienda la Nueva Jerusalén, van a seguir existiendo naciones. Porque esas naciones se van a mantener. O entonces van a ser conservados en su nación correspondiente o van a ser parte de Israel. ¿Pero dónde va a poner el Señor su tabernáculo? En Israel. En su nación. En su templo. Las demás naciones no van a estar allí. Van a estar y van a ser iluminadas por la luz que va a salir desde Israel a todas las naciones. Entonces es importante entender eso, porque antes nosotros creíamos de que si nosotros no recibíamos a Jesús, nos vamos al infierno. Y los únicos que iban a vivir y a sobrevivir iban a ser los que aceptaron a Jesús. ¿Cierto? Pero la palabra nos habla de más naciones. Por eso hay un diseño de Dios. Entonces hay muchos que no van a entrar a Israel, pero van a seguir siendo parte de las naciones. Entonces ahí van a estar también ¿qué va a pasar con eso? los que ¿Van a sean... hacer oposición? ¿Van a hacer oposición todo el tiempo o van Lo a que ser pasa es que- esclavos? No, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? De que, por ejemplo, actualmente, y lo que se viene es que en algún momento va a haber una guerra de las naciones en contra de Israel. Dice que Jerusalén también va a ser arrasada nuevamente, pero el Mesías va a regresar y va a salvar al remanente de Judá. Así como también recoge al remanente del resto de las naciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él va a destruir a todos los que se levantaron en contra de él. Pero en las naciones también hay personas justas, por así decirlo. Y esos que sobrevivan van a pasar al milenio y van a ser organizados en sus respectivas naciones. O sea, las naciones se van a volver a organizar. Pero ya no como enemigas de Israel, sino que ahora con temor, porque el Dios Todopoderoso es el Dios de Israel, que ahora viene a reinar a través de Israel a todas las naciones. ¿Cómo vamos a mirar? Es como hoy día mira un católico el Vaticano y mira a su Papa como la máxima autoridad, aunque viven en distintos lugares, el Papa es la autoridad y vive en el Vaticano y esa es la Tierra Santa, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Acá, cuando el Mesías regrese, se va a instalar en Israel, en la Tierra Santa, va a reunir a su pueblo y las demás naciones, para ir a ver al rey, van a tener que ir a Israel. De hecho, van a tener que subir obligados cuando sea la fiesta de los tabernáculos. Porque tienen que subir todas las naciones a rendir honor al rey, el rey y señor de señores. Entonces esa es la dinámica, un poco distinto a lo que teníamos nuestra idea de que nos vamos para el cielo y los demás todos se mueren. Y no es tan así. ¿No? ¿Te refieres a, por ejemplo, a la gran guerra que va a tener las naciones con Israel? Claro. ¿Te refieres a lo que es la batalla, la famosa batalla o guerra de Megido? ¿O la famosa Armagedón también como se le... Sí, sí, exactamente. Ahora, yo la verdad les reconozco que todavía no sé a cuál se le llama la batalla de Armagedón. Porque van a haber dos grandes guerras. Una que viene próxima en este tiempo, antes de la venida de Yeshua, pero también después del milenio hay otra guerra grande.
que yo considero, en mi opinión, que es la más grande de todas. ¿Por qué? Porque esta guerra grande que viene es terrenal, es entre las naciones en contra de Israel. Pero la que viene después del milenio es de Hasatán, en contra del Señor. Y Hasatán toma un liderazgo y arrastra nuevamente y engaña a naciones para irse nuevamente en contra de Israel, pero liderada por Yeshua. No sé si se entiende. Entonces, en mi parecer, no sé a cuál realmente le llaman Armagedón. Puede que las dos, porque a veces como la Torá es cíclica, lo mismo que se ve al final, después vuelve a ocurrir, porque literalmente vuelve a ocurrir lo mismo, pero en segunda instancia liderados por Hasatán, que fue soltado de la vida. Entonces yo considero que esa tiene un nivel mayor, porque ahí se está enfrentando los dos líderes, por decir así, ¿verdad? Porque Hasatán tenía la autoridad de las naciones y por eso fue a tentar a Jesús, fue a tentar a Yeshua. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Quién hace eso? Alguien que tiene poder. ¿Ah? Entonces yo creo que finalmente la madre y la más grande guerra va a ser después del milenio. Pero no obstante va a haber una gran guerra también terrenal antes que venga el Mesías. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el Armagedón? Puede que sean las dos. O a lo mejor la segunda, a lo mejor la primera, no sé. Bien, no sé, hermanos, ahí si quedamos bien colgados. Bueno, de a poquito vamos a ir, ¿cierto? Cada vez aclarando más. A veces cuando nos pregunta es porque ya lo sabemos todo o quedamos muy perdidos que no sabemos ni siquiera qué preguntar. Pero hermanos, de que de a poquito, ¿cierto? A medida vamos estudiando la Torá, hay cosas que ya quedan claritas, tan claritas, que después ya vamos entendiendo otras cosas más. Sí. Al entender otros pasajes, ya entiendo el contexto, o sea, cuando está hablando de dos, ya no son dos, ahora son uno, pero esos son los dos hermanos, las dos casas, no es otra cosa, está siempre en ese contexto, la escritura Oye, va en ese contexto. y estos libros que están entre medio, ese Yacer y todo, ¿dicen algo de los hijos de Jacob que se opusieron? Por ejemplo, Rubí, que había varios bien celosos y bien mala onda, no se opusieron a que Jacob lo reconociera a sus nietos como hijos. Lo que pasa es que los hijos en ese momento ya estaban tan ceditas porque se habían mandado un tremendo con todo. O sea, piensen ustedes cómo iba a reaccionar su papá al saber la verdad de que sus hermanos lo habían vendido, de que le hicieron creer que su hijo estaba muerto y que ahora ese hijo ahora más encima los perdona, los recibe, les da comida. Que lo podía eliminar en cualquier momento. Entonces piensen cómo esos hijos, los otros hijos, ¿qué se iban a oponer ahora que el papá hiciera lo que hizo si no tenían ya nada que decir? Porque imagínense todo lo que, los años de dolor que le causaron a su papá, años de dolor, años de tristeza, de luto, por lo que hicieron y se quedaron callados. Entonces ahí yo creo que los hermanos, ahí ya se tenían que quedar calladitos nomás, agachar el moñito. Papá, usted manda, usted hace, no tenemos derecho ni a decir tío, porque... A mí una de las cosas que más me impresionó y que ahora entendí fue de que el hecho de que Jacob amargara su corazón con la situación de José, y con esa cosa, cómo él se alejó de la presencia, no sé si es presencia de Dios, o estar su espíritu activo, abierto a la presencia de Dios. ¿Cómo será que Dios permite que le digan Jacob? En cambio, cuando él sabe que su hijo está vivo y que lo va a volver a ver, le vuelve a decir Israel. Entonces, las consecuencias de lo que condorás, a mí me impresionó mucho. Y pienso que día a día nosotros igual, pues cuando de repente estamos medio bajoneados, estamos tirándonos cosas a las mochilas, como nosotros... dejamos de tener esa comunión fresca, esa dulzura, no sé, todo eso que es como un aroma agradable a Dios, porque él siente, él sabe cuando estamos pasando situaciones con nuestros padres, porque se han ido, bueno, él en su voluntad, en su tiempo se ha llevado a nuestros seres amados, pero hay tanta confusión en nuestro corazón que él sabe
en el territorio que nosotros estamos. Y cuando nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué? A pesar de esto, aún así yo te amo, quiero seguir adelante y necesito que me desamarre o que me levante, como él está ahí presto. Yo lo estaba pasando durante este tiempo y he sentido eso. Y él me dejaba ahí, ¿ya? ¿Quieres quedarte ahí? Quédate ahí. Y de repente, no podía cosas, yo misma me hablo y digo, Rosa, levanta. Y le digo a él, ¿sabes qué? Necesito realmente, como dice, que sea fortalecida mi fuerza en el poder de tu fuerza, pero no para seguir trabajando o cosas cotidianas, sino para estar en tu presencia, para agradar tu corazón. Porque muchas veces pedimos cosas, y él nos dice, pero es que es lo mismo cuando necesitamos un bote y le decimos, dame un yate, yo quiero un yate, es rico, pero si ni siquiera sabes equilibrarte arriba de una tabla, y él nos da un bote, y nosotros pescamos el bote, y lo estrellamos, qué sé yo, y después nos damos cuenta que necesitamos simplemente una tablita para ahí, de poco. Y como él, en su gran amor y misericordia, no permite que nos pase más mal de que nos debería, pero sí tenemos que pagar una pequeña consecuencia que nosotros realmente la vemos así grande, y no, y ahí nos damos cuenta si hemos crecido o no, y tenemos una etapa, porque de repente yo quiero ser adulta huella y no, yo lo voy a pasar mejor, ¿no? Cada uno tiene su propio crecimiento, y eso aprendí yo a poner. Que el crecimiento lo da Dios, no el hablar de los hombres o el reconocimiento de los hombres. Eso lo quise citar. Hay que echarlo de una forma más triste, porque de hecho, ¿cómo se llama? Yo estuve orando, igual estoy orando por mi papá, pero resulta que también en un momento dado mi papá me dice, hijo, quiero descansar. Y ahí cuando me dice hijo, quiero descansar, yo dije, vaya, ya se me puso ya la piel de gallina, y ya dije, no, aquí, Señor, te entrego, me va a doler, sí, pero es tu voluntad. Y resulta que, conversando con el Raúl en esa oportunidad, me dijo, no te apagues y no desfallezcas. Pero resulta que me di cuenta que al ocurrir todo este proceso, fue especial porque resulta que mi amor, mi fuerza y todo por Dios fue mucho más fuerte, y es lo que me mantiene en este momento en pie, y no me ha hecho decaer, y no me ha hecho tampoco perder la visión, perder lo que Dios tiene. Y hay aquí una cosa que siempre converso con el Raúl, de que los tiempos de Dios son perfectos. Es decir, mi papá se fue en un momento perfecto, está descansando, y aún así Dios me está dando de nuevo más energía, me siento más liberado y siguiendo. Y resulta que, estando con mi papá, cuidándolo, yo tenía una mochila bien pesada, ahora esa mochila ya no la tengo. Ahora sí puedo decir que estoy de nuevo en libertad de acción y sigamos dándole. Y ahí me di cuenta que el poder de nuestro amor es hermoso, es decir, es bacán. A pesar de que hay ratos que uno levanta en sus lágrimas, en este rato no puedo decir, no puedo estar triste porque está descansando. Y eso es lo bonito de todo esto, que ya nos sorprende de una u otra forma. Por eso, esto que se ve en el Jacob, Israel, ese cambio, de alguna forma también tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo nosotros, que estamos viviendo una dimensión natural todavía. Pero el Señor ya nos cambió el nombre, pero a veces todavía seguimos, ¿cierto?, en la dimensión Jacob. Todavía seguimos la dimensión natural, dando nuestras batallas, nuestras tristezas, nuestros problemas, etc., hasta que seamos transformados, ¿cierto? Y es cuando se encuentra con José, con su hijo, es que Jacob vuelve a la vida y ya pasa a ser Israel, ya definitivamente. Entonces ahí también nosotros hay un tiempo ya en que seremos transformados completamente y vamos a pasar a esa dimensión espiritual, esa dimensión más elevada que tiene que ver con Israel. Porque seremos transformados a cuerpos glorificados. Va a cambiar nuestra situación. Vamos a pasar de la dimensión Jacob a la dimensión Israel. Entonces ahí también hay una gran enseñanza, y por eso nos toca batallar, nos toca luchar todavía en la carne, en lo físico, en lo natural,
¿cierto? Aunque Dios ya nos dio una promesa, ya nos cambió el nombre, pero aún estamos en esa dimensión, hasta que se manifieste lo que hemos de ser, dice la palabra. Ahí entendemos ese nacer. Sí, que el otro día me hice una pregunta, que conversamos harto de ese tema, que saben que en los últimos tiempos nosotros vamos a ser perseguidos. Y hice una pregunta bien adentro, ¿estaría dispuesto? Porque hay gente que a lo mejor, el Raúl igual me lo comentó, que muchos vamos a negar a nuestro Señor en el respectivo momento cuando llegue la bestia y todo lo demás. Y yo dije, yo me hice la pregunta, ¿lo voy a negar o voy a preferir morir? Y dije, no, prefiero morir nomás. ya estoy con él, lo demás que venga solo, ¿no? Sí. El Señor nos va a dar la fuerza. Yo creo que así como Pedro también fue tentado y fue debilitado, el Señor no se olvidó de él y lo salvó. ¿Por qué? Porque es un escogido. Él ora para que ninguno sea arrebatado de su mano. Y va a hacer todo también de su parte para que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces también tenemos esa confianza de que va a ser difícil, pero si Él nos llamó, Él nos escogió, y nosotros también hemos tomado una decisión por Él, estamos siguiendo, Él nos va a dar la fuerza, Él va a cortar los tiempos, como dice, los días serán acortados por causa de los escogidos. Entonces el Señor también, en medio de este plan que tiene Faraón en contra de nosotros, el Señor también tiene su plan, en el cual a nosotros nos va a sacar victoriosos. Entonces ahí tenemos que ir confiados. Cuando tengamos que enfrentar, como dice, en una situación extrema la muerte, Él nos va a dar la fuerza para enfrentarlo. Porque no nos va a nosotros hacer pasar por una prueba que no seamos capaces de soportar. Él nos va a dar la salida. Entonces, hay cosas sobrenaturales que se van a manifestar, hermano, por eso no tengamos temor. Así como ángeles ayudaron y el Señor hizo cosas sorprendentes con los apóstoles, así también, cuando tengamos una situación muy extrema, Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Y en esa confianza tenemos que permanecer, que yo tengo que hacer lo que debo hacer por mi Señor, y Él va a hacer lo que solo Él puede hacer por mí. Así que, vamos con power, ¿eh? Esfuérzate, ¿eh? Sé valiente, no te ni desmayes, amén. Pastor, yo parece que en una película aparece, no me acuerdo, ¿Ya? si la vi, de la época de Nerón, cuando mataban a los cristianos, creo que ellos morían alabando a Dios, Sí. y era terrible. Le alababan a Dios y morían en Dios. Así es. Pero Dios da la fuerza en esos momentos, que es un momento tan, a lo mejor, que tú dices, se transforma en un momento tan de mucha gloria. En un momento glorioso. Como Esteban Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué es lo que estaba viendo? Él no estaba viendo, ¡ay no! No, él estaba mirando la gloria de Dios en los cielos abiertos. Entonces yo creo que algo así, hermanos, va a ser. O sea, Él conoce y guarda la muerte de los santos. Él guarda la muerte de sus santos, entonces de sus escogidos, de sus hijos. Entonces ahí, sigámoslo para el pan. No tengamos temor. Eso es. De hecho, en la película que te compartí el otro día, hablan sobre ese tema de cuando ya los hermanos se empiezan a contar a mí me dio pena porque se empiezan a contar, por ejemplo, en las citas nomás, y mirando que uno de los hermanos, mientras uno está predicando, hablando de la palabra de Dios, el otro está mirando que no vengan los militares para no ser exterminados, tomar los detenidos y llevarlos a los campos de concentración. Pastor, disculpe determinar, ¿cuál sería el objetivo de adoptar hijos? Por ejemplo, ¿no es cierto? Jacob adopta a los hijos de José, y José también adopta a los hijos de Manasés. ¿Cuál sería ese propósito ahí? ¿Por qué los abuelos adoptan los nietos? ¿Era algo que formaba parte de la tradición o tiene un significado más allá o es asumir una responsabilidad? Me gustaría como entenderlo, no sé si usted sabe, si hay como... Porque dice que José también adoptó a los hijos de Manasés. Dice que nacieron sobre sus rodillas. Claro.
¿cierto? Y eso significa que fueron adoptados por él. Correcto. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. ¿Por qué sería eso? Yo creo que, a ver, bueno, no tengo así una claridad si es que era algo cultural, algo que era común. Lo que sí, obviamente, es reconocido como algo legal. En este caso, el abuelo los adopta a los nietos como hijos y los pasa, obviamente, y eso los hace partícipes de la herencia del abuelo. Que igual, La promesa. claro, José, Claro. pero no fueron los hijos de Efraín, sino que los de Manasés. Igual, no sé. Tiene que haber algo ahí, o sea, obviamente Sí. hay algo más. Algo que lo puedo opinar que yo Sí. entendí. Cuando Efraín fue nombrado como primogénito, ya tenía todas las bendiciones. Y como Manasés quedó como segundo, yo pienso que por eso lo adoptó, para que él también tuviera beneficio, fuera transmitida. La bendición no tuviera que ser. Pienso yo, no sé, tampoco. O sea, hay una diferencia porque, por ejemplo, si Jacob entregaba su porción a José, José después deja su porción a su primogénito, después un resto a Efraín, en este caso que era el menor. A Manasés le correspondía la primogenitura. Pero al tomarlo Jacob, lo coloca, lo sube de nivel. ¿Se fija? Porque por eso la palabra dice que los colocó al mismo nivel de Rubén y Simeón, que eran los dos mayores. Entonces ya no quedan bajo otro hijo, sino que pasan a subir como hijo. Y eso también les sube el nivel de la herencia que van a recibir en forma directa de Jacob, y no a través necesariamente no sé. Entonces, al pasar ahí, yo creo que también esto tiene que ver proféticamente con lo que hace nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías, por eso también habla que en un momento que es como Padre, porque Él también nos trae a nosotros. Pero ¿qué es lo que hace finalmente? Él nos presenta ante su Padre. Y ahora el Padre los reconoce no como hijos de José, sino que como hijos de Él. No sé si se entiende esa figura, Sí, es bonito. puede ser. O sea, lo estoy tratando de Claro, nos pone comprender. en el mismo, claro, no nos trata, claro, como hijos. Claro. No como nietos, ni sobrinos, sino como hijos. ¿No? Exacto. Y es un poco la figura profética que se da. Nosotros venimos a través de... Si tú pensáis así, el que tiene la palabra Efraín y es sostenido por descarte menos Claro, menos claro, incluso porque ellos se dividen José le habría a dado la José. primogenitura a Manasés. Por eso le toca a José y José reparte a los dos hijos. Claro. Pero en cambio, al reconocerlo, lo pone todo al mismo nivel, y ahí puede reconocer a Efraín y reconocerlo a él y levantarlo a él al mismo nivel. Porque si no hubiese quedado ahí abajito por ser menor, Claro. siempre fue primogenitura y con una herencia menor. Claro. Y esa no era la profecía. Tal vez sería porque también ellos habían nacido en Egipto Claro. y él a tomarlos como hijos. Claro, exactamente. Porque la apariencia de los hijos de Yosef eran de Egipto. Claro. Entonces también esa figura es profética. Yo creo que lo que comentábamos tiene sentido que nosotros venimos a través de Yeshua, pero finalmente, ¿qué es lo que hace Yeshua? Es presentarnos delante del Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? Recibirnos como hijos. Porque después, finalmente, Yosef, que habla de Yeshua, desaparece de la escena. Porque Yeshua, ¿qué es lo que hace? Se une nuevamente al Padre. Y ya no hay un intermediario entre Dios y su pueblo. Porque este tiempo de intermedio es un tiempo nomás. La intercesión de Yeshua es temporal, porque después nosotros adoptamos como hijos del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces esa figura nos habla de esa restauración final. Porque el Hijo se desconectó del Padre. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Manda a su Hijo a buscarlos. Pero una vez que Yeshua los trae de regreso, el Padre los adopta nuevamente como hijos y ya no dependen de, no sé si se entiende, pero encaja con todo el proceso final de restauración ya en los cielos nuevos y tierra nueva.
donde hay la presencia de Dios misma, habita con su pueblo, porque la profecía de Ezequiel decía, y pondré mi tabernáculo en ellos. Interesante ahí la conexión de eso, ¿no? Por lo menos eso es lo que puedo aportar, los demás no lo manejo. Amén. Bien, digamos la bendición. Ya. Que dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, veyahé olam natá betohenu. Baruch atah Adonai, noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Bien. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Padre, que abra nuestro entendimiento. Padre, la palabra es como leña que colocamos nosotros, pero tú eres el que coloca el fuego del Espíritu Santo que hace encender esa leña, Padre. Padre, gracias por tu palabra que nos alimenta, Padre, y por la cual tu Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, a toda justicia, a todo entendimiento. Padre, muchas gracias porque queremos, Padre, nunca desviarnos de tu palabra, nunca apartarnos de Yeshua. Padre, nunca, Padre, apartarnos de tu Torá, sino que éstas sean una unidad, un ejad en nosotros también. Que seamos uno, así como Yeshua y el Padre son uno. Esa es la oración que Yeshua hacía por nosotros. Padre, que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros sea quitado de la mano del Padre. Yo sé, Padre, porque tú lo dices, que tú nos vas a guardar a todos. Padre, a todos los que hemos creído, los que tenemos tu Espíritu. Padre, tú nos vas a ayudar en forma sobrenatural. Solamente ayúdanos a ser fieles a ti, a amarte con todo nuestro corazón y a permanecer hasta ver el cumplimiento de estas profecías. Padre, muchas gracias, porque un día te vamos a ver cara a cara, Padre, y vamos a ser llevados a ese lugar como hijos legítimos tuyos, que en otro tiempo estábamos lejos, pero que hoy nos hemos acercado a ti, por medio de nuestro Mesías Yeshua. Muchas gracias te damos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, los que estamos aquí, los que estamos conectados, también por aquellos que han de venir, por aquellos que han de acercarse, por aquellos que todavía faltan que regresen, Padre. Oramos para que se cumplan tus palabras y tus promesas sobre cada uno de ellos también. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén. Bien. Bien, hermanos, abrimos ahí los micrófonos para despedirnos. Amén. De la conexión. Así que... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Nos vemos. Muy bien, cariño. Abracitos a todos. Igual. Estamos viendo. Nos vamos a la 1. Nos vamos a las 2. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.